En el pequeño pueblo de Milton, un antiguo cine llamado El Paraíso. Este cine, ubicado en la calle principal, había sido un lugar de alegría y entretenimiento durante décadas, pero ahora estaba abandonado y en ruinas. Las butacas estaban cubiertas de polvo, la pantalla de proyección estaba rota y el edificio se encontraba en un estado de decadencia. Sin embargo, no era solo el estado físico del cine lo que asustaba a los habitantes del pueblo. Durante años, se habían contado historias de eventos extraños y fenómenos inexplicables que ocurrían dentro de sus muros. Algunos afirmaban haber escuchado risas y susurros provenientes del edificio vacío, mientras que otros aseguraban haber visto figuras fantasmales entre las sombras. La historia más conocida era la de una película maldita que se proyectó una noche hace 50 años. La leyenda decía que la película, titulada El fin de los días, nunca debió haberse mostrado al público. Durante la proyección, los espectadores comenzaron a experimentar visiones horribles y algunos incluso sufrieron ataques de pánico. La noche terminó en caos, con personas huyendo del cine aterrorizadas. Desde entonces, nadie había vuelto a proyectar una película en El Paraíso. Nuestra historia comienza con un grupo de amigos universitarios, Laura, Carlos, Ana y Pedro. Los cuatro compartían una pasión por lo paranormal y disfrutaban investigando lugares embrujados. Habían escuchado las leyendas sobre el paraíso y, a pesar de las advertencias de los lugareños, decidieron que querían descubrir la verdad por sí mismos. El viaje a Milton fue largo y la tensión entre ellos crecía a medida que se acercaban al cine. Laura, la más escéptica del grupo, intentaba mantener la calma y recordarles que probablemente todo lo que habían escuchado eran solo leyendas urbanas. Carlos, por otro lado, era un firme creyente en lo paranormal y estaba decidido a capturar pruebas de la existencia de fantasmas. Ana y Pedro, aunque asustados, estaban emocionados por la aventura que les esperaba. Llegaron a Milton al anochecer y se dirigieron directamente a El Paraíso. El cine apareció ante ellos, imponente y aterrador, iluminado solo por la tenue luz de la luna llena que se filtraba entre las nubes. Sus ventanas oscuras y la fachada en ruinas les dieron la bienvenida, recordándoles que no había vuelta atrás. Entraron al cine armados con linternas, cámaras y equipos de grabación de sonido. El aire en el interior era frío y pesado, y el crujido de las tablas del suelo bajo sus pies rompía el silencio sepulcral. Se dividieron en parejas para cubrir más terreno. Laura y Carlos se dirigieron a la sala de proyección, mientras que Ana y Pedro exploraron el vestíbulo y las salas de cine. Laura y Carlos caminaron por un pasillo largo y estrecho, deteniéndose de vez en cuando para inspeccionar las habitaciones a su alrededor. El polvo y las telarañas cubrían cada superficie, y el olor a humedad impregnaba el aire. Al llegar a la sala de proyección, encontraron un proyector antiguo en un rincón. Carlos, emocionado, comenzó a examinarlo, mientras Laura revisaba las cajas de películas esparcidas por el suelo. Mientras tanto, Ana y Pedro encontraron una puerta que llevaba al sótano. Bajaron con cautela, iluminando el camino con sus linternas. El sótano estaba lleno de objetos antiguos, rollos de película y equipos de cine en desuso. En una esquina, encontraron una caja fuerte. Pedro intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Mientras buscaban una manera de abrirla, Ana notó algo extraño en el suelo. Había un círculo dibujado con tiza y dentro del círculo, varios símbolos que no reconocía. La noche avanzaba y el grupo comenzó a sentirse cada vez más inquieto. Laura y Carlos continuaron explorando la sala de proyección, mientras Ana y Pedro intentaban descifrar los símbolos en el sótano. Fue entonces cuando Laura escuchó un susurro. Se detuvo en seco y miró a Carlos, quien también parecía haberlo escuchado. El susurro se repitió, esta vez más fuerte. Provenía del proyector. Ambos se dirigieron hacia el proyector, sintiendo el pulso acelerado. Cuando se acercaron, el proyector se encendió solo, proyectando una imagen en la pared opuesta. Era la película maldita, El fin de los días. Laura y Carlos retrocedieron, pero la figura en la pantalla comenzó a moverse y a hablar. ¿Por qué habéis venido aquí? ¿No sabéis que este lugar está maldito?
dijo una voz que parecía venir de otro mundo. Laura intentó responder, pero las palabras no salían de su boca. Carlos, temblando, logró preguntar, ¿quién eres? ¿Qué pasó aquí? La figura en la pantalla los miró con tristeza y comenzó a contar su historia. Les habló del director de la película, un hombre obsesionado con lo oculto, que había realizado un ritual oscuro durante la filmación. Les contó sobre los actores que habían desaparecido misteriosamente y sobre las muertes que habían ocurrido durante la producción. La película estaba maldita y cualquiera que la viera estaba condenado. Mientras la figura hablaba, Ana y Pedro seguían en el sótano, intentando abrir la caja fuerte. Pedro finalmente encontró una palanca y, con un esfuerzo conjunto, lograron forzarla. Dentro, encontraron un diario. Era el diario del director de la película. Sus páginas estaban llenas de escritos sobre rituales oscuros y advertencias sobre la maldición. De repente, las paredes del sótano comenzaron a temblar y los símbolos en el suelo se iluminaron. Ana y Pedro sintieron una presencia maligna a su alrededor. Pedro tomó el diario y ambos corrieron escaleras arriba, tratando de reunirse con Laura y Carlos. En la sala de proyección, la figura terminó su historia. Debéis detenerlo, dijo con desesperación. Debéis destruir la película antes de que sea demasiado tarde. Carlos, decidido a ayudar, preguntó, ¿cómo podemos hacerlo? La figura les explicó que necesitaban realizar un contrarritual utilizando los objetos en la caja fuerte y el diario que habían encontrado. Justo en ese momento, Ana y Pedro irrumpieron en la sala con el diario en mano. «Lo tenemos», gritó Ana, mostrando el diario. La figura en la pantalla comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, les dijo, «Tened cuidado. Él no permitirá que lo detengáis». El grupo, ahora reunido, se dirigió al sótano con el diario y los objetos que encontraron en la caja fuerte. Siguiendo las instrucciones del diario, comenzaron el contrarritual. Encendieron velas alrededor del círculo, colocaron los objetos en los lugares indicados y comenzaron a recitar las palabras del diario. A medida que recitaban el contrarritual, el cine temblaba cada vez más. Sombras comenzaron a aparecer a su alrededor, susurrando y moviéndose en la oscuridad. Laura, Carlos, Ana y Pedro continuaron con el ritual, tratando de ignorar el miedo que los invadía. De repente, una figura oscura apareció en el centro del círculo. Era el director de la película, con sus ojos brillando con una malicia indescriptible. Intentó interrumpir el ritual, pero el grupo continuó recitando las palabras con determinación. Finalmente, con un último esfuerzo, lograron completar el contrarritual. Un rayo de luz cegadora iluminó el sótano y la figura del director fue absorbida por el portal que se cerraba lentamente. El cine quedó en silencio. El grupo se quedó parado, asimilando lo que acababa de suceder. Sabían que habían hecho lo correcto, pero también eran conscientes de que la maldición de El Paraíso nunca sería olvidada. Con el tiempo, el cine fue demolido y en su lugar se construyó un parque. La historia del cine maldito se convirtió en una leyenda urbana, contada y recontada por generaciones. Y aunque el cine ya no existía, los susurros y las sombras seguían recordando a todos que hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas. Después de la demolición del cine, el grupo de amigos intentó volver a la normalidad, pero lo que habían experimentado en El Paraíso los marcó profundamente. Laura, Carlos, Ana y Pedro decidieron seguir investigando lugares paranormales, pero siempre con la precaución y el respeto que aprendieron en esa fatídica noche. A medida que pasaban los años, sus investigaciones los llevaron a descubrir otros misterios y a enfrentar más peligros. Sin embargo, la experiencia en El Paraíso siempre se mantuvo como un recordatorio de que lo desconocido puede ser tanto fascinante como aterrador. Carlos, inspirado por sus experiencias, decidió escribir un libro sobre las investigaciones paranormales del grupo. El libro, titulado Sombras en la Noche, Historias de lo Paranormal, se convirtió en un éxito de ventas y ayudó a financiar futuras expediciones. A través de sus escritos, Carlos compartió las lecciones aprendidas y las historias de aquellos que, como ellos, habían enfrentado lo inexplicable.
Ana y Pedro, por su parte, continuaron desarrollando sus habilidades en la investigación paranormal. Ana se especializó en la interpretación de símbolos antiguos y rituales, mientras que Pedro se convirtió en un experto en tecnología de detección de fenómenos paranormales. Juntos, formaron un equipo formidable que seguía descubriendo los secretos ocultos del mundo. Laura, aunque escéptica al principio, se convirtió en una defensora de la importancia de la documentación y la investigación rigurosa. Sus habilidades organizativas y su enfoque crítico ayudaron al grupo a mantenerse en el camino correcto y a evitar caer en supersticiones sin fundamento. La historia de El Paraíso y la película Maldita se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se aventuraban en lo desconocido. Era un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que no deben ser tomadas a la ligera, y que la curiosidad debe ser equilibrada con precaución. El grupo de amigos siguió investigando y documentando lo paranormal, pero siempre con una nueva comprensión del peligro que puede acechar en las sombras. A través de sus esfuerzos, contribuyeron a un mayor entendimiento de lo inexplicable y a la vez, advirtieron a otros sobre los riesgos de adentrarse en terrenos peligrosos sin la preparación adecuada. El legado de su experiencia en El Paraíso continuó inspirando a futuros investigadores y aventureros, recordándoles que, aunque el mundo está lleno de misterios, también está lleno de peligros que deben ser respetados y comprendidos. La historia del cine maldito se convirtió en una parte perdurable de la tradición de Milton, un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden ser cerradas sin consecuencias. El impacto de la experiencia en El Paraíso fue profundo en cada uno de ellos, y cada miembro del grupo encontró una manera personal de lidiar con los recuerdos de esa noche. Laura, por ejemplo, comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre el cine, sueños en los que las sombras se alargaban y las voces susurraban secretos ininteligibles. Decidió ver a un terapeuta para enfrentar estos miedos y, con el tiempo, logró encontrar un equilibrio entre su vida cotidiana y las experiencias paranormales que había vivido. Carlos, por otro lado, se dedicó aún más a su pasión por lo paranormal. Su libro no solo fue un éxito comercial, sino que también se convirtió en una herramienta educativa para aquellos interesados en lo desconocido. Organizó seminarios y talleres, enseñando a otros cómo investigar fenómenos paranormales de manera ética y segura. También creó un sitio web donde compartía sus hallazgos y permitía a la gente enviar sus propias historias de encuentros con lo inexplicable. Ana y Pedro decidieron formalizar su colaboración y fundaron una pequeña empresa de consultoría paranormal. Ofrecían sus servicios a personas y organizaciones que enfrentaban situaciones extrañas e inquietantes. Su enfoque era siempre profesional y basado en la evidencia, combinando el conocimiento de Ana sobre rituales y símbolos con la destreza tecnológica de Pedro. A través de su trabajo, ayudaron a muchas personas a encontrar paz y entendimiento en medio de la confusión y el miedo. La vida continuó para el grupo, pero nunca olvidaron lo que habían vivido en El Paraíso. Cada año, en el aniversario de esa noche, se reunían para recordar y reflexionar sobre sus experiencias. Era una manera de mantenerse conectados y de honrar las lecciones que habían aprendido. El tiempo pasó y la historia de El Paraíso se convirtió en parte del folclore local. Nuevas generaciones crecieron escuchando las historias de la película Maldita y de los valientes jóvenes que habían enfrentado su terror. El parque que se construyó en el lugar del antiguo cine se convirtió en un sitio de encuentro comunitario, un lugar donde las familias se reunían y los niños jugaban, ajenos a los oscuros secretos que una vez habían habitado ese terreno. Sin embargo, no todos los misterios fueron resueltos. Algunas noches, cuando el viento soplaba de cierta manera, los habitantes de Milton afirmaban escuchar risas y susurros provenientes del parque. Los más supersticiosos evitaban el lugar después del anochecer, mientras que otros simplemente lo aceptaban como una peculiaridad de su tranquilo pueblo. La historia de El Paraíso y su legado continuaron siendo un tema de fascinación y temor. La memoria de lo que había sucedido allí perduró, un recordatorio de que, aunque los lugares pueden cambiar, los ecos de su pasado a menudo permanecen. Y así, el pequeño pueblo de Milton siguió adelante, sus habitantes viviendo sus vidas con la sombra de El Paraíso siempre presente, pero ya no dominante. El grupo de amigos, ahora adultos y con sus propios caminos, seguía reuniéndose, compartiendo nuevas historias y aventuras,
pero siempre volviendo a esa noche en el cine como un punto de referencia, un antes y un después en sus vidas. El legado de El Paraíso se extendió más allá de Milton. La historia del cine maldito y los valientes investigadores que lo enfrentaron se difundió a través de libros, documentales y programas de televisión. La gente de todo el mundo conoció su historia y se sintió inspirada por su valentía y determinación. El nombre de El Paraíso se convirtió en sinónimo de misterio y coraje. Los amigos continuaron explorando nuevos lugares y enfrentando desafíos, pero siempre con el recuerdo de El Paraíso como una guía. Aprendieron a respetar lo desconocido y a abordar cada investigación con una mezcla de escepticismo y apertura mental. A través de sus experiencias, crecieron como individuos y como equipo, fortaleciendo sus lazos y su compromiso con la búsqueda de la verdad. Laura, Carlos, Ana y Pedro se convirtieron en figuras respetadas en la comunidad paranormal, conocidos por su integridad y su enfoque científico. Sus investigaciones ayudaron a desmitificar muchos fenómenos y a proporcionar explicaciones racionales para lo que otros consideraban inexplicable. Sin embargo, también aprendieron que no todo puede ser explicado y que algunas cosas deben ser aceptadas tal como son. El cine El Paraíso, aunque ya no existía físicamente, dejó una marca indeleble en sus vidas y en la historia de Milton. Su historia fue un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios y que, aunque algunos pueden ser resueltos, otros permanecen para siempre en las sombras. La experiencia en El Paraíso les enseñó a los amigos a enfrentar sus miedos y a trabajar juntos, superando obstáculos y encontrando fuerza en su unidad. Su amistad se convirtió en un faro de esperanza y perseverancia, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que guía el camino. Y así, la historia de El Paraíso continuó siendo contada y recontada, una leyenda que trascendió el tiempo y el espacio, recordando a todos que, aunque el pasado puede ser aterrador, también puede ser una fuente de aprendizaje y crecimiento. La mansión El Paraíso se convirtió en un símbolo de la eterna lucha entre el miedo y la valentía, entre lo conocido y lo desconocido. Con el tiempo, el legado de los amigos y su aventura en El Paraíso se convirtieron en parte de la historia de Milton, un capítulo emocionante y aterrador que seguiría inspirando y asustando a generaciones futuras. La leyenda de El Paraíso vivió en los corazones y las mentes de todos aquellos que escucharon la historia, una advertencia y un tributo a la inquebrantable voluntad de aquellos que se atrevieron a enfrentar lo desconocido.